Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 5 del curso libre Presentación y Elaboración de Tesis 1, perteneciente al ciclo 44 de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Previamente, antes de iniciar la sesión del día de hoy, como siempre, daremos algunos datos o algunas informaciones para que todos estemos en completa armonía en el curso. En toda la semana estuvo habilitado el examen parcial. Era un examen más que todo para medir la retención del conocimiento que hemos impartido en las 4 sesiones anteriores. Algunos lo han hecho, entiendo que por situaciones de trabajo, por situaciones de estudio, algunos no hayan tenido tiempo para hacerlo. Vamos a habilitar nuevamente el examen otra semana para que usted lo pueda contestar. También había una tarea que correspondía en elaborar 10 fichas, donde supuestamente usted está consultando libros, revistas, periódicos, tesis o cualquier tipo de información, y consistía en que ustedes elaboraban esas fichas de trabajo para tener una idea de cómo van ustedes en su presentación para hacer supuestamente su tesis. La mayoría enviaron el trabajo, se les colocó el punteo completo. Algunas personas se les hizo algún tipo de observación, algunos no, pero la mayoría de del 100% de personas que enviaron, el 99% les faltó un detalle. Solo hubo una persona que complementó lo que ese dato falta. Ahorita ustedes se van a dar cuenta cuando veamos la clase cuál es ese detalle que a todos se les olvidó. Y es un detalle muy, muy importante. Sin eso, propiamente, la ficha que ustedes elaboraron, pues no tendría sentido. Ahorita se van a dar cuenta cuál es ese detalle que les faltó. Para la otra semana no hay tarea, así que no se estén preocupando, no hay tarea. Siempre el módulo correspondiente a la otra semana se habilita día jueves o día viernes, así que no se preocupen, no hay tarea para la otra semana, salvo aquellas personas que no hayan subido su tarea correspondiente de las fichas o no hayan hecho su examen parcial. Cuando ustedes entran a la plataforma, si quieren saber cuántos puntos llevan, váyanse a la sección donde dice calificaciones y deben de llevar como nota máxima 55. 10 de la primera tarea de la propuesta del tema de tesis, 5 de la elección del tema, 10 del examen parcial y 30 de lo que corresponde a las fichas bibliográficas para dar un subtotal de 55. Recuerden que este curso se gana con 71, 7-1. Entonces, para la otra semana no se preocupen, no hay tareas, entiendo algunos están también en sus exámenes parciales de su curso, entonces no hay ningún tipo de inconveniente. Y están teniendo parciales en otros cursos que ustedes están llevando, en otros cursos libres. Bueno, no sé si por el momento hay algún tipo de duda, algún tipo de algo que ustedes quieran decir, sino para iniciar propiamente ya con la clase. Algo que ustedes quieran comentar. Cedo el micrófono a alguien que quiera decir algo o a través del chat. Bueno, no, ¿sí? Sí, no, ¿no hay nadie que quiera decir algo? Licenciado, muy buenos días. Sí, lo escucho. Mi nombre es Miguel Toraya. Fíjese, licenciado, que yo me inscribí en tesis 1 el día sábado y el día martes. La estoy llevando las 2 clases. Pero a mí el día martes se me complica un poquito porque tengo clases en mi maestría. ¿Podría yo obviar la clase del día martes y continuar solo con la clase de tesis 1 y tesis 2 los días sábados? Sí, no hay ningún problema. De todos modos, le va a salir el diploma donde dice tesis 1 en otros cursos. No hay ningún problema en ese sentido. Sí, es que se me complica un poco, licenciado, con la situación de estar recibiendo clases en la maestría y en el tiempo que me dan libre, pues me paso a la tesis o de tesis a la maestría. Sí, no se preocupen, no se preocupen, no hay ningún problema. De todos modos, ahorita las próximas 3 reuniones son iguales. Entonces no se preocupe, ya a partir de la sesión número 8 o sesión número 9, sí ya va a cambiar tesis 1 y tesis 2, sí cambia ahí, porque ahorita estamos viendo lo que es el anteproyecto.
Muchísimas gracias, licenciado, muy amable. Bueno, entonces voy a presentar pantalla en este momento para iniciar propiamente ya con la clase. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. Bueno, vamos entonces en este momento a iniciar con lo que es la clase. Permítame un momentito mientras comparto la pantalla. Bueno, el día de hoy vamos a abordar lo que es en sí la elaboración o cómo se presentan las diferentes fichas bibliográficas, ya sea fichas de trabajo, fichas de resumen, fichas de síntesis, fichas de comentario. Esta es una parte muy importante en la elaboración de su trabajo de investigación o en su tesis. Hay muchas personas que obvian este paso. Esto no va dentro del marco, dentro del anteproyecto o protocolo o diseño de tesis, no va dentro de esa situación. Esto más que todo es para que usted entienda y usted comprenda qué es o cómo debe de ordenar el material que usted va a trabajar. La ficha bibliográfica constituye un instrumento imprescindible en todo proceso de investigación, ya sea que usted esté haciendo su tesis o usted esté haciendo hasta un trabajo escolar o usted esté haciendo trabajos que le dejen en sus cursos, en la carrera que usted esté llevando, o hasta aún para poder hacer trabajos que le dejen en la empresa donde usted labora o en la institución donde usted está propiamente haciendo ese tipo de informe o presentación. Es más que todo para llevar un orden del material que usted está haciendo. En sí constituye la parte inicial de toda la consulta, ya sea de libros o de revistas o de periódicos o de entrevistas o de algún tipo de material que usted tenga. Recuérdese, lo primero que usted debe de hacer es clasificar ese tipo de material, ya sea fuente primaria o fuente secundaria. Como hemos dicho, las fuentes primarias son libros, revistas, periódicos, y las fuentes secundarias serían, por ejemplo, si tiene algún tipo de entrevista, si tiene algún tipo de panel o de mesa redonda, o si ha tenido algún tipo de material auditivo. La función principal de toda ficha bibliográfica es realmente consistir en identificar ese tipo de fuentes de información para poder examinar o poder estudiar todo el trabajo que llevamos. Esto es más que todo un orden personal. Si usted tiene bien clasificadas sus fichas bibliográficas, le va a permitir poder saber en dónde está el material que usted está consultando, en dónde tiene usted el material que le va a permitir saber organizarse, saber también recopilar más fácilmente la información, o también le va a poder ayudar, porque recuerde que usted en algún momento es tanto el material que tiene que no sabe cuál va realmente a utilizar, o se le puede perder material que usted realmente le vaya a ayudar en su tesis. Puede ser que usted en algún momento tenga 200 libros, pero como no se ha podido organizar, puede ser que un libro realmente lo pierda entre todo ese material y era en sí la esencia que le pudo haber ayudado a hacer más fácil su trabajo de tesis. Entonces, más que todo, para eso me sirve o para eso no sirve, o esa es la importancia que tiene la ficha bibliográfica. Es todo instrumento que utilizamos para poder presentar nuestra investigación, para poder llevar ese orden. Por lo general, esos datos, si usted lo está haciendo en forma física, se presentan a través de una ficha de 3 por 5 pulgadas. Ahora, si usted lo está haciendo a través de una forma electrónica, lo está haciendo a través de su computadora, existe una infinidad de programas que le va a permitir tener ese orden o le va a permitir tener esa base para tener sus notas al alcance o para tener su bibliografía ya elaborada. Ponga atención mucho en esto. Si usted elabora bien sus fichas bibliográficas, está haciendo ya casi una de las últimas partes de su informe final, que es la bibliografía. Y ustedes propiamente, eso es lo que deben de manejar. Deben de hacer más fácil su recopilación de datos. En estas fichas, ya sea de resumen o de trabajo o de síntesis, ahí usted va a recopilar hechos, ideas, conceptos o resúmenes que le van a permitir construir
su informe o construir su anteproyecto, dependiendo qué es lo que usted está manejando o qué es lo que usted está haciendo en sí. Hay diferentes tipos de fichas para poder elaborar. Tenemos las fichas bibliográficas, vamos a ver cada una de ellas. Tenemos las fichas hemerográficas y las de trabajo. En las de trabajo tenemos las fichas de citas, fichas de lectura y las fichas de concepto o de recuerdo. Y ahorita ustedes se van a dar cuenta cuál es el detalle que les faltó para propiamente tener bien su ficha. ¿Cuáles son los elementos que va a llevar? Aquí tenemos los diferentes tipos de fichas. Hay fichas de libros, hay fichas de audios, hay fichas hemerográficas, que serían lo que es ver periódicos, revistas, artículos científicos. Algunas personas que también deben de tomar muy en cuenta esto, y este es un consejo que se los puedo dar. Sus cuadernos de los cursos, si pueden, consiga fotocopias de los cuadernos de sus compañeros, porque hay personas que existen personas que recopilan o tienen mayor recepción de la información que el catedrático o la catedrática está dando. Entonces, usted con todo respeto, pídale ese tipo de material, esos cuadernos a sus compañeros para poder tener esa información. Las fotocopias que le dan sus catedráticos, o los trabajos que les dejan cuando hay un trabajo de investigación en determinado curso y pasan esas exposiciones. Eso también usted debe de guardarlos. Documentales, eso que hay entre las fichas videográficas, los documentales que usted puede ver en diferentes canales o los documentales que usted puede descargar aún de internet, las páginas electrónicas, que la mayoría hicieron eso, precisamente citar esas fuentes electrónicas, pero también tome en cuenta algo, que a muchas personas a veces se les pasa o obvian ese sentido, lo que es aspectos de programas de estudio. Como siempre hemos dicho, un buen catedrático, el primer paso que tienen que hacer el primer día de clases es darle el programa de estudio, para que ahí ustedes tengan de qué se va a tratar ese curso, qué es lo que van a ver, qué bibliografía es el que va a utilizar él o ella, qué metodología de trabajo, qué metodología de evaluación va a tener. Y esa bibliografía a usted también le va a servir propiamente para poder presentar sus tipos de trabajo. Vamos a ver en sí lo que es la ficha bibliográfica. La ficha bibliográfica es la ficha que me va a permitir recopilar ya sea información de libros, de revistas, de tesis, o cualquier tipo de fuente física o digital. Los elementos básicos que lleva en sí de cualquier ficha bibliográfica que nosotros hagamos es el autor, el título del libro o de la tesis. Aquí pónganle mucha atención en esto. El lugar donde se elaboró la ficha, donde se elaboró el libro o el artículo científico o la tesis. Si hubiera traductor, si este es un tipo de material en otro idioma. Por ejemplo, ustedes, la mayoría se fueron solo con libros en español, pero como hemos dicho, ustedes consulten otro tipo de idiomas, en inglés, en francés, en italiano, en mandarín. Entiendo que algunos tal vez no los dominan, pero algo les puede servir ese tipo de material. La casa editorial que ustedes que hizo esa fuente, aquí tuvieron algunos problemas cuando presentaban sus fichas, colocaban Universidad de San Carlos, pero Universidad Mariano, colocaban uno, pero ¿qué? ¿A qué facultad pertenece? ¿A qué escuela pertenece? ¿Qué tipo de trabajo? Porque algunos solo colocaban el autor, colocaban el título, colocaban editorial Universidad de San Carlos, pero no indicaban si era una tesis de grado, si era un trabajo de investigación, si era fotocopias de los cursos, si eso era un anuario. Hay que indicar todo ese tipo de material, el año de edición y el tema de que aborda dicho material. Algo que ustedes deben de tomar muy en cuenta, por ejemplo, aquí lo vemos, un ejemplo, es que se debe de empezar por el apellido. Cuando estamos hablando del autor, se escribe primero por apellido y luego por nombre, siempre separado por una coma. Si hubiera solo uno. Si hubiera dos autores, siempre se coloca el primer apellido, el nombre, y se coloca el otro autor, siempre con apellidos y nombres, antecedidos siempre por la coma. Es importante señalar
que cuando usted vaya a colocar el lugar donde se hizo ese libro, colóquelo por municipio o colóquelo por provincia, dependiendo del lugar. En algunos países no se le llama departamento o no se le llama municipio, sino que se le llama la provincia de Córdoba, por ejemplo, si es en Argentina. La provincia de Punta Manavique, por ejemplo, si fuera por decir algo así, en Paraguay. Por decir algo. La editorial significa quién es el responsable o quién publicó ese tipo de material que usted está manejando. Algunas personas cuando empezaban o describían lo que era la edición, colocaban primera edición. Eso no se hace, solo se empieza a colocar segunda, tercera, cuarta, quinta, cuando es a partir de la segunda. El segundo, o sea, si ha habido algún tipo de modificación al trabajo anterior. Aquí en Guatemala es muy raro o es casi muy escaso que una persona que haya hecho su tesis haga una segunda tesis propiamente de la carrera que está estudiando. Eso se le conoce como aumentada y corregida. O sea, usted más adelante, ya queda a criterio de usted, puede regresar, si usted hace 5 o 6 años que se graduó, y usted puede siquiera hasta presentar un libro basado en su tesis y puede corregir algunos detalles que te dicen, no, hombre, esto que coloqué aquí como que no va. Entonces ahí está haciendo ese tipo de observaciones. O algunas personas, como en el caso de su compañero que nos hablaba ahorita, propiamente le dan continuidad a la tesis de licenciatura, la continúan en la maestría y algunos la continúan hasta en un doctorado o postdoctorado. Lo que indicaban o lo de la traducción, si es un libro en otro idioma, pues debemos de colocar ahí el nombre específico de ese título que está. Ahí debemos de colocarlo en el idioma propio de donde está siendo consultado ese tipo de material. También debemos de tomar en cuenta algo, el año de publicación, porque eso nos va a servir a nosotros propiamente o le va a servir al asesor para saber qué tanto estamos actualizados o no actualizados con la información. Pero como le hemos dicho otras veces, si es para teorías, no importa el año en que estamos utilizando. Pero si es para antecedentes del problema, que fue lo que vimos la semana pasada, para nuestro marco teórico, sí deben ser recientes. Una característica que usted debe tomar muy en cuenta, el total de páginas del libro o de la revista o del periódico o de la tesis que usted está manejando. Porque algunos de ustedes cometieron un error. Colocaban solo el número de la página que están consultando. No, deben de colocar el total del material o el total de páginas que contiene esa información. Y aquí viene lo más importante, que al 99% se les olvidó. ¿En dónde está ese libro? O sea, ustedes lo pueden tener, si quieren, físicamente, o puede estar en la biblioteca de tal lugar. Deben de indicar en la ficha en dónde está ese libro, en dónde está esa tesis. De aquí entra el famoso número de clasificación de las bibliotecas, poner Biblioteca Universidad de San Carlos, ponerle el número de clasificación, porque usted en algún momento va a regresar a la biblioteca. Vamos a obviar que ahorita no hay ningún tipo de situación de pandemia, que todos podemos tener nuestra vida normal. Usted en algún momento va a ir a consultar físicamente ese libro, pero puede ser que ese libro no se lo permitan sacar de la biblioteca, solo le permitan sacar fotocopia. O también tome en cuenta algo. No importa que usted, lo ideal es que usted vaya a distintas bibliotecas. Usted fue a la biblioteca central de la Universidad de San Carlos, pues también vaya al centro de documentación de su escuela, vaya a otros centros de documentación o a otras bibliotecas de otras facultades y de otras universidades. Y haga la misma ficha, aunque sea del mismo libro, por cada centro de documentación o por cada biblioteca, porque se puede dar esto. Usted viene hoy, va a la biblioteca de la Universidad de San Carlos o va a la biblioteca de la Mariano o a la de la Landívar, va a ir a pedir ese libro para llevárselo a su casa, pero cuando llega no está, porque puede ser que alguien ya se lo haya llevado o alguien lo esté consultando. Entonces usted va a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde está ese material? ¿Dónde lo consigo? Ah, no importa. Como tengo mi ficha bibliográfica, tengo el número de clasificación, no está aquí en la biblioteca central, pues me voy a ir a la biblioteca de Derecho de la San Carlos, y ahí está el libro, y ahí le puedo sacar fotocopia al documento o me lo van a prestar.
Para eso sirve, que ese fue el detalle que a muchos se les olvidó, poner el número de clasificación y poner en dónde está el material. Ahora, si ustedes tienen su fuente, biblioteca personal, también indiquen, ordenen esos libros que ustedes tienen. No solo es de hacer la fila del material que ustedes están presentando o que ustedes tienen a la mano, sino que vayan haciendo una especie como de clasificación para que les sea más fácil tener a la mano ese material. Si ustedes tienen una base de datos a través de un programa, que hay una infinidad de programas en Internet, o haga una base de datos en Access a través de Microsoft Office, o sea un blog de notas, lo que ustedes puedan, les sea más fácil. Pero también vayan clasificando, les vayan poniéndole ustedes una referencia para que cuando ustedes lo necesiten, ustedes automáticamente sepan en dónde está, porque si no les va a pasar. Yo me acuerdo que tenía un libro que abordaba ese tema, que abordaba esos conceptos, y son 400 libros, 200 libros los que usted tiene, entonces para eso le va a servir. Y ese es el detalle que les faltó a la mayoría, colocar en dónde está el material, en qué biblioteca, en qué universidad, en qué centro de investigación, que lo dijimos la vez pasada. Tal vez no hay libros o no hay tesis o no hay trabajos en mi universidad, pero ir a otra universidad, o ir a que sea la biblioteca del Banco de Guatemala, o ir a la Biblioteca Nacional, o ir a una biblioteca de un colegio. O sea, vamos a encontrar siempre información. Entonces, eso es el tipo de fichas de trabajo o fichas de contenido. Para las fichas textuales o las fichas de transcripción, que las que vamos a ver en este momento, siempre debemos de clasificarlo. Todas las fichas manejan este mismo orden. Solo hay unas diferencias al final. Siempre debemos empezar por el apellido o la identificación del autor. Si vamos a hacer una ficha textual o una ficha de transcripción, aquí sí ya le vamos a agregar el tema o subtema. ¿Qué significa esto? Que vamos a agregarle el índice y vamos a colocar el número de páginas del índice de ese libro o de esa revista o de esa tesis. Porque cuando nosotros necesitemos consultar nuevamente ese material, ya sabemos en qué página está el tema o subtema que nosotros manejamos. Entonces, debemos de copiar el índice. También debemos de colocar el título a la ficha, ya sea una ficha textual o una ficha de transcripción. Debemos de indicar también de dónde proviene ese o cuál es el título de la fuente. Hay personas que acostumbran a copiar o transcribir la bibliografía del trabajo, del libro o de la tesis que esta persona utilizó para presentar ese trabajo, porque eso nos puede servir a nosotros para confrontarlo. O sea, ahí podemos encontrar otro tipo de material si vemos la bibliografía de esa persona. No nos quedemos solo con 5, 6, 7 libros. Veamos de dónde de ese autor, si es una tesis, qué material utilizó. Se nos pudo haber pasado por alto algún clásico, se nos pudo haber pasado por alto algún otro tipo de trabajo. Siempre se coloca el número total de páginas y al final se coloca ya la cita textual. Vamos a copiar párrafos que nosotros consideremos que van a ser importantes. Pero dice bien, aquí no estamos pirateando, no estamos haciendo ningún tipo de copia o lo que es transcripción. Estamos colocando entre comillas el párrafo que nos va a servir a nosotros. Tenemos toda la información de ese autor, no estamos pirateando. Eso nos va a servir a nosotros si ordenamos esto para que cuando tengamos que utilizar algún tipo de referencia bibliográfica, o ya sea normas ZAPA, o normas de Vancouver, o las de MTV, o las de Chicago, o las de página tradicional, ya las tenemos ordenadas. Eso nos va a permitir poder adelantar en nuestro trabajo. Si no, vamos a tener que regresar nuevamente al libro y volver a transcribir o volver a ingresar estos datos. Para eso nos sirve la ficha textual o la de transcripción. En sí es propiamente copiar lo que nosotros consideramos que nos va a servir de ese libro, de esa tesis, de esa revista, de ese periódico, del material que nosotros estamos consultando. Luego tenemos las fichas de comentario. Las fichas comentarios más que todo son ideas ya propias de usted. Aquí utilizamos ya lo que se conoce como la paráfrasis o el parafraseo. Ahí nos va a permitir o nos va a ser más fácil acumular y ordenar nuestras ideas. Aquí ese tipo de fichas siempre colocamos los mismos datos, autor,
nombre, editorial, el número de página, lo que se manejan en los diferentes tipos de fichas, pero aquí ya empezamos a transcribir o empezamos a colocar con nuestras ideas, ya empezamos a utilizar ese parafraseo. Ahí le va a servir a usted para practicar, para poder hacer ese tipo de análisis, para que cuando usted se vaya a sentar a hacer ya sea su marco teórico o a hacer su marco conceptual, a usted le sea más fácil la elaboración de ese tipo de datos. O si usted en algún momento necesita, por ejemplo, en el marco teórico, hacer ese tipo de citación, ya ha elaborado ese tipo de parafraseo. En la ficha de comentario, como hemos dicho, lleva el nombre, pero aquí hay algo muy, muy importante que deben de ustedes de tomar en cuenta. Muchas personas copian el título del libro de la portada. No se debe de hacer eso. Se debe de hacer o de copiar el título que aparece en la portada secundaria. ¿Por qué? Porque si usted copia el título en la portada, es un título corto que nos sirve más que todo en aspectos de mercadeo que utiliza la editorial para llamar más la atención para que ese libro o ese trabajo se pueda vender más rápidamente. Pero si usted consulta la portada interior o consulta la contraportada, ahí aparece el título completo del libro o de la información que estamos manejando. Y usted también lo puede ver en algunas tesis. Algunas tesis en la portada propiamente, lo que usted logra ver cuando consulta ese material, el título está muy corto, pero adentro aparece ya más ampliado ese subtítulo. Ese título o subtítulo se recomienda entre unas 15 a 20 palabras, pero ya va a depender de usted si lo quiere dejar en 10 o en menos propiamente. Coloca siempre los mismos datos, el lugar de publicación, el año de publicación, la casa editorial. Y vuelvo a repetir, si es una tesis, usted debe colocar tesis de grado, digamos, coloca el tesis de grado, Escuela de Ciencias, Escuela de Trabajo Social, Universidad de San Carlos de Guatemala, o Escuela de Trabajo Social, Universidad Mariano Galvez, y va colocando siempre el número de clasificación o el tipo de material que usted está obteniendo. Y luego ya coloca su comentario, ya va con sus palabras. Aquí sí ya es con sus palabras propias. Ya hizo usted ese parafraseo. Eso de alguna forma le va a permitir a usted poder ampliar ese tipo de datos que usted está manejando. Existe otro tipo de fichas, las fichas combinadas o las fichas mixtas, es lo que la mayoría de personas hacen. En la otra sección me preguntaban lo siguiente, mire licenciado, disculpe, ¿qué es más fácil, hacer la ficha textual o la ficha de comentario? ¿O se hacen las dos? ¿O se hace una mezcla de dos? Es lo que estamos viendo aquí, esa ficha combinada. Usted puede agregar ficha textual, copiar el párrafo o los párrafos propiamente que a usted le van a servir y luego colocar ese comentario, ese parafraseo. Eso le va a servir a usted para ir ensayando para cuando tenga que hacer su trabajo final. Porque muchas personas se van sencillamente al marco teórico y ahí empiezan a redactar. Previamente usted debe de hacer un tipo de prueba y error, prueba y error. Si usted quiere saber redactar, hágalo previamente en otro tipo de material, no lo empiece a hacer propiamente en su marco teórico o en su marco referencial cuando está hablando de los antecedentes. Existen las fichas de resumen. Estas fichas de resumen son las que me van a permitir tener una idea principal de lo que estoy abordando. Voy a tener, y eso lo voy a sacar yo a través de esa idea complementaria. Aquí las fichas de resumen es lo que algunas personas hacen cuando leen la introducción del libro o el prólogo o el preámbulo del libro, o en el caso de las tesis, leen lo que es propiamente la introducción que ellos han manejado, el abstract propiamente, o el resumen, si es un artículo científico, si es una monografía, y eso le va a permitir tener una idea complementaria. Y usted va a poder describir o va a poder analizar lo que este autor o esta persona elaboró o presentó como un trabajo propiamente. En la ficha de resumen, volvemos a lo mismo, va el título de la ficha, el autor, la fecha en el cual esta persona elaboró ese tipo de trabajo, porque como dijimos anteriormente,
hay personas, hay tesis o personas que elaboran una tesis, pero le hacen esas correcciones aumentadas. Esas tesis ya no quedan propias. Si usted quiere, las puede compartir nuevamente en su biblioteca o en la universidad donde usted se graduó. Es muy raro algunas personas que lo hacen. La mayoría pues se quedan solo con la primera y ahí ya hasta se olvidan. Algunos se graduaron hace 3, 4 años, se les pregunta de qué era su tesis y algunos ni se recuerdan propiamente. Pero si usted quiere hacer algún tipo de libro o sus memorias propiamente, o va a ir guardando ese tipo de material, entonces lo puede ir presentando. Aquí en la ficha de resumen cae mucho lo que son las fotocopias de trabajos de sus compañeros o las fotocopias que le dan en los cursos o los materiales en PDF o en Word que ahora, por ejemplo, se utilizan en las plataformas. Usted descarga ese material que le dan los catedráticos, usted lo va ordenando y lo va clasificando. Solo que para hacer la ficha de resumen, aquí sí tienen que tomar en cuenta algo. Aquí sí voy a utilizar la página que estoy resumiendo. Si usted quiere, pues resuma todo el libro, eso ya queda a criterio de usted. O si usted quiere, solo resume un capítulo, solo resume una sección. Pero aquí sí, si se haga una ficha de resumen, sí voy a indicar el número de página que hice el resumen. Y luego pues ya coloco con mis propias palabras, porque es un resumen de usted, no es venir, copiar y pegar lo que el otro autor dice, no, tiene que siempre ser parafraseado con sus propias palabras. Esa es la característica de la ficha. ¿Cuál es el nivel de análisis? Este es lo ideal que debe hacer cualquier persona. Y es lógico que esto lleva tiempo, pues no es de la primera. Para cuando vamos a elaborar un tipo de ficha de trabajo, de resumen o de lo que queramos de hacer, debemos de empezar por lo más sencillo, por la ficha textual. Luego que tenemos la ficha textual, que hemos copiado los párrafos o los capítulos que nosotros nos vayan a servir, elaboramos la ficha de resumen, que es la que nos va a permitir entender o comprender ese material que estamos trabajando. Luego ya podemos, con nuestras propias palabras, parafrasear ese contenido. Ya podemos argumentar en base a nuestra experiencia, en base a nuestros conocimientos, en base a nuestro léxico que va relacionado a nuestra carrera, interpretar lo que este autor o estos autores hicieron. Luego ya podemos hacer una síntesis, ya podemos propiamente reducir todo ese material que nosotros hemos recopilado y presentarlo, si quieren, en palabras claves o en palabras que nos permitan de alguna forma saber interpretar ese tipo de datos, que es la última fase, que es la fase superior en una elaboración de fichas. Esa interpretación es con nuestras palabras y aquí nosotros podemos de alguna forma criticar trabajos de otras personas. Y lo decíamos en el marco anterior la semana pasada, usted puede criticar a los clásicos de su carrera, puede criticar trabajos de otras personas, porque usted es el experto, usted es el especialista, y como ha llevado todo este tipo de pasos, puede hacer ese tipo de proceso. Usted no lo puede hacer desde el principio, ya tiene la ficha textual y me voy de una vez a la interpretación, porque no ha cumplido cada una de estas fases. Esto queda a criterio ya de usted, queda a criterio de la persona. Hay personas que se quedan solo en la ficha textual, o hay personas que solo se quedan en la ficha de paráfrasis. Ya dependerá de usted como profesional qué es el tipo de trabajo que va a presentar. Ahora, ¿qué sucede con las fichas cibernéticas o con las fichas de Internet o las páginas de Internet, que es lo que muchas personas utilizaban? Muchas personas copiaban el enlace, copiaban el link. Hasta ahí va muy bien todo ese sentido. Pero se les olvidaba ciertos detalles. Debes de colocar también, además del link, el título o el nombre de la investigación. Eso aparece cuando usted va de alguna forma a través del screen o el scroll del mouse, va bajando la página y ahí le va apareciendo el nombre, porque algunos solo colocaban o solo ponían referencia obtenida de tal página y colocaban la dirección que aparecía en su buscador, pero deben de colocar ese nombre, qué tipo de trabajo estaba haciendo esta persona, el autor o los autores, si hay temas o subtemas, lo que decíamos anteriormente. La dirección, el IP o la URL propiamente donde se tuvo ese tipo de material y el resumen de ese tipo de material, porque usted puede copiar, le puede dar botón derecho en la página, botón derecho y le da guardar como, y ahí le puede dar la opción de guardar como página o guardarla como documento PDF o como blog de notas, pero usted de algún momento debe también de tener en cuenta que hay páginas de internet que no permiten hacer ese proceso de guardar.
porque tienen algún tipo de contraseña o tienen algún tipo de protección para evitar precisamente eso de la piratería. Tenemos un ejemplo ahí, tenemos el autor, tenemos de qué tipo de informe es, tenemos la dirección y colocamos el resumen. Aquí solo lo coloqué yo así en forma clásica, como la mayoría que ustedes utilizan. Este resumen, vuelvo a repetir, está relacionado o está basado en su conocimiento, basado en su léxico, basado en lo que usted sabe o en lo que usted le han enseñado. Aquí empiece ya a hablar como futuro profesional, como psicólogo, como abogado, como arquitecto, como ingeniero, que es usted o va a ser en ese sentido. Aquí viene una ficha que es muy poco trabajada, la ficha de crítica de la fuente de información. Esa es la última fase que usted debe de hacer a la hora de presentar ese tipo de material. Muchas personas no hacen esto, o hay algunas personas que desconocen ese tipo de fichas. El tipo de ficha de crítica consiste en que usted, si es por ejemplo un libro, o si es un método, o si es un manual, porque también tome en cuenta, dentro de la empresa donde usted está trabajando, por ejemplo, lo dijimos la vez pasada, no tiene nada de malo que la empresa le patrocine su tesis, eso no tiene nada de malo, o que otra persona le patrocine su tesis. Pero usted va a tener ese material, esos manuales, esos diagramas, esos organigramas, ese tipo de informes personales o informes particulares o informes privados de esa institución en el cual usted los debe de tomar en cuenta. Y aquí usted va a hacer una especie como de reseña, porque recuérdese que usted no puede, dice bien, usted no puede colocar datos confidenciales de la empresa. Por ejemplo, si usted está trabajando en una tesis de mercadotecnia, usted no va a colocar el total de ventas que tuvo esa empresa el año pasado, porque esos son datos internos. Aunque usted tenga autorización de la empresa, no puede hacer ese tipo de confidencialidad, por decirlo de alguna manera. Debo de empezar a manejar esas tablas de contenidos, porque en algún momento, ya sea en mi marco teórico de mi anteproyecto o en mi marco teórico de mi informe final, voy a elaborar gráficas o voy a elaborar diagramas o voy a elaborar mapas conceptuales y son propios. Debo de colocar eso, elaboración propia, pero también debo de citar esa fuente de donde viene. Y al mismo tiempo empiezo a hacer algo que muy pocas personas lo toman en cuenta: conclusiones de los trabajos de estas personas. Hay muchas personas que se van a las conclusiones de las tesis, hacen un resumen de esas conclusiones que ellos planteaban, y esto me puede servir a mí para más adelante, cuando yo tenga que hacer mis propias conclusiones, cuando yo tenga que hacer mis propias recomendaciones. Ya las tengo ahí, ya las leí, ya vi qué es lo que otras personas están haciendo, y eso me va a abrir a mí la mente para posteriores conclusiones o recomendaciones que yo vaya a presentar. También tengo que citar la bibliografía donde lo obtuvo y la bibliografía que esta persona o esta institución utilizó, siempre y cuando guardando la debida autorización, si es por ejemplo un informe dentro de una institución. Las partes de la fecha de crítica, como lo vimos anteriormente: título, el autor, la fecha de edición, el número de página donde tuve la opción o donde tuve la información. Y aquí entra algo muy importante. Esto queda ya a criterio de ustedes. Si ustedes copian textualmente esa ficha, ese tipo de párrafos, ese tipo de material, y ustedes luego ya colocan la crítica, ustedes hacen ese tipo de parafraseo. Pero fíjense bien, van a criticar, van a indicar qué es lo bueno o qué es lo malo que esta persona o que esta institución hizo en ese trabajo. Para eso se llama ficha de crítica. Usted va a hacer ese aporte, o si usted está haciendo alguna crítica, alguna obra clásica dentro de su profesión, usted va a explicar ahí por qué está de acuerdo o por qué no está de acuerdo con ese material, por qué es lo que usted está proponiendo propiamente en ese sentido. Aquí tenemos un ejemplo claro, ponemos todos los datos, ponemos el título del párrafo o del capítulo que estamos criticando o que vamos a hacer algún tipo de sugerencia al trabajo que otra persona haya hecho propiamente en sí. Las fichas propiamente consisten en que usted tenga ordenado su material, tenga ordenado todo el tipo de fuente que a usted le vaya a permitir poder elaborar. Como dijimos anteriormente, hay muchas personas que se obvian ese número de clasificación, y también algo que es muy importante:
deben de colocar el famoso ISBN. Alguno me dirá qué es ese ISBN. Es un código de barras o es un número que me va a permitir a mí saber si ese material está reciente o ese tipo de material ha tenido algún tipo de corrección o ha tenido algún tipo de fuente. Si usted en algún momento va a citar algún tipo de página, por ejemplo, Wikipedia, que para hacer una tesis no se recomienda, ni va a utilizar tampoco el Rincón del Vago, ni tampoco vaya a utilizar monografías, porque eso es para nivel medio o para nivel diversificado, pero para una tesis no utilice ese tipo de página. Usted empiece a hacer ese tipo de crítica, porque usted en algún momento se va a dar cuenta que hay muchos trabajos que son copias de otros trabajos. Y como lo dijimos la semana pasada, usted va a ir descartando ese tipo de material que le va a permitir saber si realmente sirve o no sirve para lo que usted plantea o lo que usted está elaborando en su trabajo. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? Cedo en este momento la palabra a alguien para que puedan decir algo sobre la ficha. Como les digo, todos tenían muy bien sus fichas, pero se les olvidó el pequeño detalle de colocar en dónde está ese libro, en dónde está esa tesis, esa revista, ese periódico. Aquí viene una pregunta que me van a hacer siempre. Mire, ¿cómo hago con los periódicos? En el caso de los periódicos o en el caso de las revistas, debo colocar el año de la publicación, el volumen. Ahorita voy, Luis. El número de la página que se consultó, el responsable del artículo, porque esa es la persona que hizo esa noticia, o también debo de indicar hasta de qué sección del periódico pertenece. Ahí se recuerda que en los periódicos hay sección nacional, internacional, hay de cultura, hay de deportes, hay de economía, hay diferentes secciones. Si las estoy copiando de las páginas de internet, estoy utilizando por ejemplo, la página de Prensa Libre, estoy copiando cierta información, debo de indicar propiamente también de dónde obtuve ese tipo de datos. Sí, Luis. Buen día, licenciado. ¿Habrá un límite de fichas? Queda a criterio de usted. Como le decía, usted puede utilizar 200, 300, 400 libros. Si usted quiere, clasifica esos libros por ya sea ficha de trabajo, de resumen, de síntesis, de interpretación. Si quiere, no hace las fichas. Es que lo vuelvo a decir, esto queda a criterio de la persona, queda a criterio de cada uno de ustedes. Hay personas que no lo hacen, obvian este paso, sencillamente. Porque dicen, esto es pérdida de tiempo, yo no voy a estar haciendo tanto esto. Si de todo modo yo lo que quiero hacer es mi marco teórico, mi marco conceptual, los antecedentes. Entonces, queda a criterio de cada persona. No hay un decirle, haga una, haga dos, haga tres. Si usted hace esto, está haciendo la bibliografía. Ahí mismo está haciendo la bibliografía que todos tiene que hacer la bibliografía. Estos pasos los tiene que hacer al final para hacer la bibliografía. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver, Brenda, ¿cómo se ordenan las fichas? Cualquiera que sea el tipo de ficha. Es que, miren, hay personas que hacen primero una ficha de trabajo, respondiéndole a Brenda Sulesio. Hay personas que hacen una ficha de trabajo, luego una de síntesis, una de paráfrasis o comentario, o algunas que solo hacen una, nada más. Eso queda ya a criterio de usted. Si es que va a trabajar las fichas, si es que va a trabajar usted ese tipo de material. Como digo, esto es opcional, queda a criterio de usted, si lo quiere utilizar o no lo quiere utilizar. Alex Eduardo, ¿cuál es la estructura de una ficha de campo? Esa nos faltó precisamente. Recuerde que usted en algún momento va a ir a hacer algún tipo de entrevista. Aquí nos faltó cómo hacer, por ejemplo, cuando usted se va a reunir con su asesor, se va a reunir con una persona que está entrevistando, previamente usted le va a pedir a esa persona autorización para poder grabar esa reunión, ya sea para reunirse en una grabadora, en una cámara de video o en la cámara del teléfono propiamente. Y usted le va a decir, mire, licenciado, disculpe, ¿me permite grabar la sesión? O algunas personas, cuando estaban en clases presenciales, o en este mismo momento que lo estamos haciendo nosotros, hay personas que llegaban a las clases de la universidad y no llevaban cuadernos. Usted nunca lo vio con cuadernos.
sacaban su teléfono y grababan la clase, por decirlo de alguna manera, ya sea con video o solo el audio propiamente. Entonces, ¿cómo usted va a hacer ese tipo de fichas? Sencillamente va a colocar el responsable, en este caso, autor, catedrático fulanito de tal, curso Derecho Mercantil 1, primer semestre, año 2021, coloca la fecha en que fue esa grabación, digamos 25 de septiembre de 2021, la hora en que se hizo la grabación, digamos, empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 10:30. Entonces usted lo va a colocar de 9 de la mañana a 10:30 o va a colocar 90 minutos o va a colocar 120 minutos, ya depende de usted cómo se vaya a ordenar. Entonces, si usted en algún momento se está reuniendo con una persona en un restaurante, en la oficina de su asesor, también, como le digo, o lo está grabando, tiene que indicar qué partes del video le interesan a usted. Por ejemplo, él me estaba hablando o me hizo las observaciones del minuto 10 al minuto 15 y hasta con segundos, si usted quiere, porque los otros minutos o los otros segundos era de presentación, era de otro tipo de pláticas que tenían, era lo que hacemos nosotros aquí, previamente antes de iniciar la clase, pues 5 minutos da para dar información y la clase comienza al minuto 6, por decirlo de alguna manera. Usted lo puede ver, si quiere, de una manera más sencilla, esta sesión está siendo grabada y hay algunas facultades, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Psicología, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos, graban estas sesiones y las suben a su canal de YouTube propiamente. Y ahí se ve solo cuando ya comenzó propiamente la clase. La sesión comenzamos nosotros a las 9, pero la clase comenzó a las 9:10. Entonces, de 9:10 a 9:50 está en sí la clase. Ya lo demás ya no aparece ahí en las páginas. También me he dado cuenta que ya ha aparecido en la biblioteca de la Universidad San Pablo, aparece también en la biblioteca de la Universidad Landívar, este tipo de sesiones. Esto no tiene nada de malo que se copie. Propiamente aquí ellos hacen la aclaración o hacen la citación de dónde viene la fuente, que son cursos libres de la Universidad de San Carlos, y colocan mi nombre propiamente ahí porque yo soy el responsable de lo que estoy diciendo. Pues. También hay muchas personas que copian o graban las noticias de los telenoticieros. Eso también le puede servir a usted. O los artículos editoriales de los periódicos. O también graban en algún momento, aunque esto ya es ya muy exagerado, dirán algunos, pero pueden hasta grabar siempre con autorización. Hay personas que lo hacen escondidas, pero a veces usted puede ir grabando conversaciones de otras personas, a veces en el mismo bus. Eso usted lo puede hacer. Usted tal vez dirá, no le voy a pedir permiso a la persona que van adelante, pues, pero viene usted y si cree que esa plática le puede servir, porque no es el famoso, usted, como decimos en términos chapinos, usted no es chute, ¿va? Pero puede decir, lo que ellos dos van hablando me puede servir a mi tesis. Entonces viene usted, saca su teléfono y graba esa conversación. Claro, ahí no va a saber de quién es el autor, porque usted no le va a preguntar. Y ese es un detalle que nos faltó en las fichas. Cuando no hay autor, cuando es anónimo el material, entonces te va a colocar ahí sin autor, de dónde viene ese tipo de material, o va a colocar tomado de la conversación en el Transmetro, en el Transurbano, en el bus urbano de tal lugar. Eso es válido, eso no tiene nada de malo colocar ese tipo. Sí, debe de colocar usted siempre de donde obtuvo la fuente. Bueno, es obligatorio colocar el autor en mayúscula y el nombre en minúscula. Queda a criterio de usted, Marvin. Hay algunas personas que lo hacen propiamente colocar siempre el apellido en mayúscula para poder ir diferenciar, porque puede ser que este autor, ahorita voy Gerson, este autor tenga 2 o 3 libros distintos y usted utiliza esos 3, 4 libros distintos. Entonces, hay algunas personas que lo van clasificando. Cuando usted vaya a presentar la bibliografía, que eso es lo que a algunos les faltó también, vaya colocándolo en orden alfabético. Vaya colocando, empezando de la A a la Z. Si hay un autor que tiene 2 o 3 libros, usted los va a ir clasificando según el año de publicación. Empiece por el libro más reciente al libro más antiguo para ir ordenando ese tipo de clasificación. En el caso de las leyes, para los de derecho, claro, para todos también tiene que ser esto, pero en el caso de las leyes usted debe indicar el acuerdo gubernativo, el año en que se publicó, el capítulo
y la epígrafe, de donde usted obtuvo ese tipo de material. Eso es lo que usted debe de colocar en el caso de leyes. En el caso de acuerdos gubernativos, en el caso de reglamentos internos, también debe de citar qué artículo está usted refiriéndose. ¿Sí, Gerson? Buenos días a todos. Una pregunta, Lick, solo para confirmar. ¿Las fechas son una herramienta externa que no se adjunta o no se... Casi no lo escucho, Gerson. Bueno. Tal vez vuelve, lo escribe por el chat o ahorita voy a leer. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Escucha. Bueno, mientras esperamos que Gerson solucione su problema de audio. A ver, Lesbia, Acu. Buenos días. Solamente en el caso de las leyes, si se va a utilizar o se va a hacer un análisis general a toda la ley, tendré que colocar entonces en mis fichas del artículo 1 al 240, por ejemplo, o solamente mencionar la cantidad de artículos que contiene la ley, o cómo haría en ese caso que me estoy refiriendo en manera general a toda la ley, al reglamento. Eso usted, Lesbia, lo podrá hacer en base a su delimitación. ¿Qué es lo que quiere hacer usted de esa ley? ¿Es una reforma? ¿Es una modificación? ¿Solo cierto artículo? ¿O ciertos artículos? ¿O solo cierto capítulo? ¿O cierta sección? Entonces, usted cuando hizo su delimitación, escribió ahí propiamente o describió qué es lo que quiere hacer de esa ley. Entonces, cuando usted elabore sus fichas, se va a centrar en ese capítulo o en esas epígrafes o en esos artículos. Es muy raro que alguien quiera modificar o presentar una nueva iniciativa de ley cambiando, por ejemplo, un código. Eso lleva tiempo, pues usted no lo va a hacer en una tesis. Se va a centrar solo a determinados artículos. Ese es el consejo que le daría, Lesbia. Muy bien, gracias, licenciado. Bueno, ya Gerson, ya mejoró su audio. Ya, ahora sí me escucha, Lick. Ahora sí. Mire, mi pregunta, bueno, más que todo como para confirmar si las fechas son unas herramientas externas que no se adjuntan o no van como anexo en el anteproyecto y en la tesis, y que si esta práctica de parafraseo o paráfrasis es meramente para pulirnos en este aspecto, o precisamente también se puede transcribir ya el parafraseo en nuestro marco teórico. Lo primero, queda a criterio de usted si lo agregan anexos, dependiendo cuántas fichas haya hecho. Usted pudo haber hecho una ficha por los 200 libros, por decirlo de alguna manera. Lógico, usted va a decir, no voy a colocar las 200 fichas, pues, porque usted ya colocó la bibliografía. Pero usted puede colocar en unos anexos unas 3 o 4 fichas. No va a colocar todo, porque si no, esa tesis le va a salir muy grande, pues, propiamente. Una tesis anda alrededor, si es una tesis de licenciatura, anda entre las 100 a 150. Entonces, se va a ir 200 páginas de solo fichas bibliográficas, se pierde el contenido de la tesis propiamente. Ahora, lo segundo, queda ya a criterio de usted si ese parafraseo que dejó en la ficha lo transcribe nuevamente a su marco teórico. Esto lo vamos a ver más adelante. Hay que tener mucho cuidado también con el autoplagio. Hay muchas personas que desconocen eso, el autoplagio. Usted en algún momento se puede hasta usted mismo piratear. ¿Y cómo? Cuando usted citó o no citó que es copia de un trabajo de investigación que le pidieron en curso tal, o lo que mismo que acaba de decir usted, hizo esa cita en una ficha bibliográfica, pero debe de indicarla en el marco teórico también de dónde obtuvo esa fuente. Y usted debe colocar elaboración, vuelvo a redundar, elaboración propia para evitar ese autoplagio. O también usted, si hubo una exposición en un curso de trabajo usted en forma individual, puede citar sus trabajos de la universidad, pero cite, aunque usted sea el mismo autor, porque si no caemos en autoplagio. Y eso va a ser uno de los puntos que vamos a ver más adelante. ¿Alguien más? Mire, Vanessa del Rosario. Sí voy a dar más tiempo para enviar las fichas, solo deme chance. Si quiere ingrese mañana,
porque ahorita termino la clase aquí, me preparo para el otro curso, descargo los videos, los subo al canal y luego me conecto a la plataforma. Entonces, si quiere conectarse hoy, pues a partir más o menos como de las 4 ya va a estar habilitado nuevamente el envío de las fichas para que usted pueda subirlas nuevamente. Entonces, y va a estar habilitado toda la semana. Igual, algunos que no hayan contestado el examen, pues lo voy a habilitar nuevamente. Va a estar habilitado toda una semana. Si ya no habilito, eso sí de una vez, ni las primeras 2 tareas. Es así, los que las presentaron, qué bien, y los que la presentaron, no lo presentaron, mil disculpas, pero ya tuvieron mucho tiempo para haber subido ese tipo de tareas. Entonces, van a tener, deme chance como a partir de las 4 en adelante para poder estar habilitado. Si no, entre mañana o entre en transcurso de la semana, que ya va a estar habilitado eso. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera hacer otro tipo de pregunta? ¿Se puede escribir palabras claves en cualquiera de las? Sí, eso queda a criterio de usted, Alex. Eso le va a servir para ordenarle a usted. Esas palabras claves, por ejemplo, si usted está haciendo una monografía o está haciendo un artículo científico, hay una sección propiamente donde dice palabras claves. Digamos, su tema es derecho ambiental, entonces pone medio ambiente, por ejemplo. O sea, esas palabras claves le sirven. También hay tesis que piden eso en el abstract o el resumen. Ponen ustedes ahí 5 palabras claves. O también le puede servir para hacer su marco teórico. Recuerde que cuando lo vimos la semana pasada, usted debe de encontrar palabras claves para sacar esos conceptos. Queda a criterio ya de usted. ¿Alguien más? Soy Luis Lacan. Ah, no, perdón. Antonio. Licenciado, con una pregunta, perdonen, el apartado donde va por ejemplo, tesis de por ejemplo, de doctorados o algo así, por ejemplo, ¿en qué apartado va de la ficha? Perdón, ese es lo que no logré comprender. Dependiendo el tipo de material que usted va a utilizar. Aquí hay una pregunta que me hicieron en otra sección. Hay muchas personas que cuando están en Word se van a citas cuando empiezan a ingresar las famosas normas APA en Word y les aparece una ventana donde están todos los datos del material. Ahí es cuando hay libros o usted en esa sección clasifica si es libro, si es revista, si es tesis. Dependiendo del tipo de material que usted va agregando, le va ampliando o le va poniendo nuevos campos. Entonces, si es una tesis de doctorado, ahí debe de usted poner propiamente un apartado distinto a los que colocamos aquí. Debe agregar eso propiamente. Entonces, ese tipo de muy raro que algunas personas, miren, utilicen propiamente con lo que su compañero dice, utilicen hasta tesis doctorales, les va a servir. Es que hay muchas personas que solo se quedan con las tesis de licenciatura. Utilicen tesis de maestrías, de doctorados, de postdoctorados. Ahí hay otra visión del mundo. Claro, ahí se maneja otro tipo de lenguaje hasta más amplio o un lenguaje más tecnificado, pero eso le va a servir a usted para ampliar su léxico en ese sentido. Bueno, ¿alguna otra duda? Antonio, ¿queda claro o hay algo más? Gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda? Entonces, repito, no hay tarea para la otra semana, no se preocupe, no hay tarea para otra semana. El jueves o viernes está habilitado el mosaico número 6, que sería para la siguiente semana. Aquellas personas que no han subido sus tareas de las fichas o su examen parcial, a partir de las 4 de la tarde o 5 de la tarde, ya va a estar habilitado nuevamente. Si no, pues entre mañana o entre en el transcurso de la semana para que esté ahí pendiente. Aquellas personas que no están o que no tienen acceso a la plataforma, porque hay varios que no tienen acceso a la plataforma, siempre han enviado un correo y yo ahí les proporciono el material para que ustedes lo puedan, lo puedan utilizar. No hay ningún problema, no hay ningún tipo de inconveniente que yo se los proporcione. Entonces, si no hay ninguna otra duda, pues damos por terminada la sesión del día de hoy. Siempre les deseo muchas bendiciones.
siempre con cuidado por la situación en que estamos, éxitos, triunfos, pues nos estaríamos viendo el próximo sábado a la misma hora por el mismo canal. No sé si hay alguna duda, si no, pues damos por finalizada la sesión. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias, Bueno. gracias. Ninguna. Gracias, licenciado. Feliz día. Gracias, feliz día. Gracias, feliz día. Bendiciones Feliz para día. cada uno. Feliz día, Lick. Muchas gracias. Feliz día. Gracias por Fin de todo. semana. Feliz día. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Alex. Feliz día.